Muy buenos días. Bueno, en relación al problema de las mascarillas hay varios puntos que voy a tocar. El primero de ellos es saber si es que la empresa peruana podría alegar un incumplimiento derivado del envío defectuoso por nomenclatura de estas mascarillas. En primer lugar hay que tener en cuenta que este incumplimiento contractual partiría del problema de un error, ¿no? Habría que ver si el error es cognoscible o no. Digo esto porque la nomenclatura en los tiempos de pandemia seguramente no estaba tan estandarizada y se hizo recién visible con ocasión, por ejemplo, de problemas como este. Es decir, si la empresa peruana quiere alegar un incumplimiento porque recibió mascarillas que no eran de la calidad o de la categoría que correspondían a lo que estaba pidiendo, primero habría que vencer el tema del error. Es decir, no queda claro de los hechos si es que existía una nomenclatura estándar internacional y pese a ello la empresa española envió otra categoría de mascarillas. O si, como sugiere el caso, en realidad simplemente se trató de una desinteligencia provocada por una nomenclatura distinta en un contexto internacional. Ahora, es preciso indicar que durante la época de pandemia, los esfuerzos que casi todos los países y las comunidades desarrollaron estuvieron orientadas a salvar la vida de muchas personas que se veían afectadas gravemente por esta enfermedad. Las mascarillas en realidad solamente era un elemento de protección, una disuasión que incluso hasta ese momento no se podía determinar cuál era efectivamente el alcance y la efectividad de las mascarillas. Pero digamos, tampoco se pudo saber, no he visto un examen, un informe que haya reportado cuál fue la protección que te brindaban las mascarillas. Aquí en el Perú se utilizaron mascarillas de varios tipos, con varias nomenclaturas, y obviamente no todas tenían el mismo alcance. En el caso que nos ocupa, existe obviamente una clara diferenciación entre las FFP1, las FFP2 y las FFP3. De lo revisado, resulta que las FFP1 tienen una protección menor que las mascarillas FFP2 y así sucesivamente hasta la FFP3, que al parecer tendría una protección mayor y que se utilizaría en contextos de mayores riesgos, ¿no? Es decir, en los usos hospitalarios o personas que estaban en contacto con personas en ambientes de contagio. No queda muy claro por la experiencia si es que las mascarillas, por ejemplo, la FFP1 y la 2, sirvieron en realidad como un verdadero mecanismo de protección para el virus. De hecho, si bien es cierto el virus era altamente contagioso y era viral, no queda claro qué tanto protegían estas mascarillas. Sin embargo, como toda enfermedad viral, dispone, no indica el uso de mecanismos de protección como era el caso de la mascarilla. Entonces, no se podría decir que esto era un asunto que estaba determinado, y menos en el momento de la pandemia, porque hay que tener en cuenta que cuando ocurre la pandemia, los mecanismos de protección y los esfuerzos médicos estaban todavía en un estado incipiente, es decir, no se conocía, ni se conoce hasta donde yo tengo entendido, un remedio o un mecanismo que permita combatir el efecto viral. Solamente habían algunos mecanismos paliativos y obviamente disuasivos como las mascarillas como mecanismo de protección. Entonces, la fiabilidad y la seguridad de las mascarillas FFP2 y la 3, FFP2 y P3, obviamente eran mucho más altas que la FFP1 y por eso obviamente la compra que hizo esta empresa peruana se vio como que alejada de lo que realmente pretendía, porque se les estaba entregando mascarillas de menor calidad por el mismo precio. Lo más probable es que estas costaran menos, ¿no? Ahora, es cierto que hay una falta de uniformidad internacional en cuanto a las nomenclaturas y eso es un error grave de mercado, porque claro, en este caso fue muy sensible, porque tratándose de una nomenclatura distinta, lo que razonablemente va a ocurrir es que se van a producir problemas de error, es decir, cuando una empresa pide una, le traen otra y viceversa, ¿no? Y obviamente esto va de la mano con los precios. Entonces, este es un problema, digamos, externo que quizás muchas empresas peruanas que estaban importando mascarillas no podían tener en cuenta dada la novedad de este tipo de operaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la buena o la mala fe? Es posible que la empresa española, por ejemplo, sí conocía exactamente a qué mascarilla se refería el pedido de la empresa peruana. Y a pesar de que sabía a qué se refería, simplemente le proveyó la misma, o sea, la que estaba literalmente pidiendo,
porque sabía que en realidad esas mascarillas no eran las que la empresa peruana esperaba, aprovechándose de esta falta de uniformidad en cuanto a la nomenclatura. Si ese fuese el caso, me queda claro que estamos frente a un supuesto de incumplimiento. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente si la empresa española conocía perfectamente qué es lo que estaba pidiendo la empresa peruana más allá de la nomenclatura, entonces me queda claro de que ese pedido obviamente no fue atendido y por lo tanto habría un incumplimiento, porque ya no habría error, sino que habría dolo, o sea, habría conocimiento pleno. Caso contrario, si la empresa española no conociese, o sea, no hubiera podido conocer por diferentes factores la nomenclatura exacta y simplemente atendía ese pedido con la nomenclatura que se manejaba en Europa, me queda claro que la empresa española no estaría incumpliendo el contrato porque no habría mala fe. Es decir, aquí la buena o la mala fe, en mi opinión, depende del conocimiento que cada una de estas empresas podía tener respecto de la nomenclatura. Ahora, en relación al caso que nos ocupa, de si podemos llevar este caso, o sea, si la empresa peruana podría recurrir a un arbitraje de consumo, yo tengo unas dudas. Queda claro que el sistema arbitral de consumo sirve precisamente para resolver problemas que se generan en las relaciones de consumo entre proveedor y consumidor. Ahora, sin embargo, acá queda una duda, porque hay una limitación para el arbitraje de consumo y esa tiene que ver precisamente con que el consumidor sea el consumidor final, ¿no? Si bien es cierto, esta empresa peruana estaba comprando mascarillas, obviamente en un contexto médico y de necesidad médica, no cabe duda de que no es técnicamente un consumidor de las mascarillas, sino una empresa que las comercializa y las distribuye, o en todo caso no es el consumidor final. Mientras que el sistema de arbitraje de consumo está pensado para resolver el problema entre los consumidores y las empresas proveedoras, ya sea de productos o de servicios. Por esta razón, yo soy de la opinión de que este tema, además por la manera como se concilió el acuerdo, cómo se llegó a cabo el acuerdo, no debería estar en principio coberturado con el arbitraje de consumo, sin perjuicio que la empresa peruana pueda formular obviamente un reclamo o iniciar una controversia si es que considerase que, no sé si por el monto lo valdría, pero si es que considerase que se ha generado un incumplimiento contractual que le ha generado perjuicios. Finalmente, solamente dejaría apuntado de que no se genera un supuesto no arbitrable de consumo porque no está referido a la vía de la salud, sino en realidad se trata de una operación económica sobre productos médicos que, como cualquier otro producto, se compran y se venden sin que esté, digamos, involucrado directamente un interés público que lo sustraiga, digamos, del fuero del arbitraje de consumo. Bueno, de esta manera, entonces yo creo que considero que hemos atendido, digamos, las ideas que se pueden generar sobre si esta empresa peruana podría denunciar a la española por incumplimientos sobre la base de esta nomenclatura, ¿no? No tenemos mucha información, así que nos permite especular si es que habría habido una desinteligencia por error o si habría habido un dolo y mala fe, ¿no? Muchas gracias.